Pues vamos al capítulo 3 de Pedro. ¿Qué le parece? ¿Qué le ha parecido Primera de Pedro? Está tremendo, ¿verdad que sí? Es un libro muy interesante, con mucha enseñanza en relación a qué es seguir a Cristo en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones. Y en este contexto, nada más para recordarlo, vamos a tener muy en cuenta que Pedro le está hablando a una iglesia que está siendo perseguida. Eso ya nos quedó claro, ¿verdad que sí? Es una iglesia que está siendo perseguida, está en la diáspora. Muchos cristianos han ido a varios países y han estado huyendo porque están siendo perseguidos por el imperio romano. Entonces Pedro les escribe en medio de su sufrimiento y les dice: tengan ánimo porque viene una vida eterna. Es la esperanza que tenemos en Cristo. Pase lo que pase, tenemos un lugar con el Salvador, y ese debe de ser nuestro ánimo principal. Dile que tienes allá al lado: anímate porque tu nombre está en el libro de la vida. Sí, díselo, porque ese es nuestro principal ánimo. No es tanto el hecho de que vengo a Cristo y porque vine a Cristo entonces voy a tener mucho dinero. No. Vengo a Cristo y vine a Cristo y voy a tener un carro del año. No. Vine a Cristo y voy a tener una casotota. No. Ya dijimos que eso lo vas a tener si trabajas y le echas ganas, ¿verdad? Pero lo que tenemos en Cristo es la vida eterna. Y esa vale mucho más que cualquier cosa material que podamos tener. ¿Cuántos están de acuerdo? Muy bien. Entonces, este capítulo 3, ahí le puse como título a las esposas y esposos. ¿Cuántas esposas y esposos hay aquí? No lo niegue, hermano, por favor. Lo decimos con gozo, ¿verdad? Sí. Esposas, esposos. Y también como título, a una buena conciencia. Y vamos a ver cómo Pedro va a abarcar varios temas. De antemano yo le quiero decir lo siguiente. Este capítulo 3, como todo lo que es Primera de Pedro, pues está lleno de doctrina. Entonces necesitaríamos realmente, créamelo, muchas semanas para poder aterrizar de manera muy particular en todos los temas. Pero voy a tratar de hablar de lo más importante del capítulo 3. Sí, yo quiero confesarles que no podría yo explicarles todo a profundidad lo que aparece aquí. Ahorita van a ver por qué, pero voy a tratar de que nos quede, que rescatemos lo mejor para que sea de bendición para nuestra vida. ¿Está listo entonces? Amén. Muy bien. Recordemos entonces que Pedro le está escribiendo a una iglesia perseguida y que en medio del sufrimiento se le anima a recordar la recompensa eterna. Y desde la parte final del capítulo 2, Pedro le comienza a dar instrucciones a la iglesia en cuanto a su comportamiento social para ser de testimonio como cristianos. Entonces, muy importante, en este capítulo 3, hermanos, vamos a ver cómo habla Pedro de manera muy clara sobre el rol de la esposa y del esposo, porque estará usted de acuerdo que el rol de la esposa y del esposo influye directamente en la sociedad. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? A veces nos quejamos de las instituciones educativas, ¿no? Y de los maestros sobre todo, ¿verdad? Que esos maestros no enseñan bien a nuestros hijos. Pero le tengo una noticia: eso empieza en la casa. ¿Sí me escucharon todos? Amén. Empieza con los padres. Entonces, si un esposo y una esposa tienen una buena relación, le aseguro que eso va a ser un indicador, o va a ayudar, una herramienta, mejor dicho, que va a ayudar a que nuestros hijos tengan una mejor educación. El simple hecho de ver nuestro ejemplo, cómo nos llevamos, cómo nos hablamos, cómo nos comportamos, eso es muy importante. Pero entonces vemos que Pablo comienza a hablar acerca del comportamiento social, ¿no? En este caso, esposos y esposas, y también de manera muy implícita la importancia del matrimonio dentro de la vida cristiana como una figura de lo que Jesús hizo por la iglesia. Usted debe de recordar que Jesús siempre habla de sí mismo y habla de nosotros como ¿qué? Como la esposa. Amén, como la esposa. Entonces el matrimonio es una figura de esa relación que Cristo Jesús desearía tener con nosotros como su esposa. Entonces lo empieza a manejar de manera implícita también. Enseguida vamos a ver que también habla de la comunión entre unos y otros como cristianos, lo que puede representar también la unidad del creyente en el amor en Cristo Jesús. Pedro, aparte de hablar de esta importancia de la relación del matrimonio, comienza a hablar ya en específico de la relación que debe tener la iglesia dentro de sí y el ejemplo que debe de dar hacia la sociedad. ¿Nos queda claro? Entonces vamos aquí como armando 3 temas, ¿no? El tema de los esposos, el tema de la relación de la iglesia dentro de sí misma y el tema de la iglesia como ejemplo, testimonio hacia la sociedad. ¿Nos va quedando claro? También dentro de Primera de Pedro,
El sacrificio de Cristo sigue siendo el ejemplo principal para tener una conducta que agrada al Señor en todos los campos de la vida. Es como tener una buena vida en Cristo. De esta forma, con esta introducción, vamos a ver cómo el capítulo 3 inicia con la siguiente frase. Inicia con la frase que dice, repita después de mí, de la misma manera. Ok, yo les recuerdo que los libros de la Biblia actualmente están divididos en capítulos y versículos porque fue una forma de poderlos ordenar mejor, pero en la antigüedad se escribían de corrido. Es decir, realmente no se escribía algo y con la idea de que ahora sigue esto, sino que le daban una continuidad. Y es importante que lo vayamos enlazando así para evadir el error de tomar un versículo o un texto fuera de contexto. Siempre es importante. Eso qué interesante que este capítulo 3 inicie así, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? De la misma manera. Es decir, así como les he explicado lo de atrás, dice Pedro, ahora les voy a explicar lo siguiente. ¿Están listos? Esto va a estar bueno, ¿ok? Entonces, prepárense las hermanas para pellizcar a su esposo y viceversa. Ahorita por todo lo que vamos a estar hablando. Muy bien, dice así. De la misma manera, ustedes esposas, vamos a empezar aquí a hablar acerca de las esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, es decir, el evangelio, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Interesante. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Es un versículo muy claro, ¿verdad que sí? Y es una enseñanza que la vemos de manera explícita para las mujeres casadas. Sin embargo, también tiene una enseñanza implícita para las mujeres solteras. Y yo espero que también puedan llevarse algo en este día. ¿Qué nos dice? Nos dice que la autoridad está ¿en quién? Dígalo fuerte, no tenga miedo. ¿Está en quién? En el esposo, ¿verdad? Está primeramente en él, ¿no? Y dice aquí, creyente o no creyente. Interesante. Creyente o no creyente. Ahorita vamos a ir analizando más profundamente a qué se refiere también. ¿Por qué nos dice esto Pedro? Nos dice porque en este tiempo vivían en una cultura donde precisamente las mujeres estaban comenzando a ganar un valor más importante por medio de Cristo Jesús. Después de estar en una cultura donde se les consideraba como personas de segunda, ahora estaban ganando por medio de la enseñanza de Cristo Jesús un valor muy especial. Pero entonces Pedro les dice, pero es importante que ustedes sean de ejemplo y se sujeten a su esposo, sobre todo si su esposo no es creyente, para que por medio de su testimonio ellos quieran venir a Cristo Jesús. Qué importante es el testimonio, ¿verdad que sí? Es muy importante. La esposa entonces debe de vivir una vida recta y respetuosa que hable sin palabras. Me impacta cómo lo dice aquí Pablo, porque dice, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Qué importante es el respeto de la esposa hacia el esposo. Es muy importante, hermanas. Es importante que ustedes puedan desarrollar este respeto. Pero quiero hacer aquí también un paréntesis. Obviamente va a haber situaciones donde si la esposa está corriendo peligro su vida o su integridad física, hermana, ahí sí tiene que salir corriendo, porque no es prudente. Lo voy a repetir con mucho cuidado esto, y se lo digo porque esto se lo puedo decir en experiencia a base a la consejería. El Señor me ha permitido dar consejería, ustedes lo saben, y me ha tocado ver casos donde el esposo ya arremete físicamente contra la mujer, la golpea. Y no solamente contra ella, sino contra los hijos. Y ningún pastor, ningún líder o consejero debe de arriesgar la vida de una persona. No podemos solo decirle, hermano, usted sígase sometiendo y siga ahí. No, hermanos, cuidado. Porque no quisiéramos recibir una noticia donde escucháramos que acaba de ser lastimada de una manera muy tremenda o incluso llevada hasta la muerte. Y usted y yo sabemos que desgraciadamente este tipo de cosas cada vez se dan más en nuestra ciudad. Ayer veíamos algunas estadísticas. Veíamos cómo, por ejemplo, tan solo en el año 2017 se recibían hasta 41 llamadas diarias en el estado relacionadas con violencia intrafamiliar. 41 llamadas diarias.
Algo está pasando, ¿verdad? Pero aquí la connotación nos la da, sobre todo cuando el esposo creyente el esposo no creyente es un esposo que a lo mejor dice, pues mira, mi amor, yo no creo en lo que tú crees, ve a tu iglesia si quieres, pero a mí déjame viendo el fútbol. Sí, entonces allí la esposa debe de manifestar un respeto, ¿verdad? Es decir, realmente estar sujeta. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, ahí les va algo muy interesante. En esta traducción, donde se menciona, mejor dicho, en el original, donde encontramos la palabra que dice así: ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Reina Valera, si no me equivoco, dice sujetarse, ¿verdad? Sujetarse, tienen que estar sujetas. La palabra en griego que se utiliza ahí, y por eso puse ahí dos imágenes muy importantes, hace referencia a sujetarse en el sentido militar, o también puede hacer referencia a sujetarse en el sentido deportivo. Y van a decir, ¿y eso? A ver, ¿qué tiene que ver eso, verdad? Ahorita va a ver lo hermoso aquí de la palabra. Tiene que ver con lo siguiente. En la antigüedad, las posiciones de los ejércitos tenían que ver mucho con el salvaguardar la vida misma del soldado. ¿Sabe qué era un escudero en el tiempo de Israel? El escudero era no el que le cargaba solamente el escudo y las cosas al que usaba la espada. ¿Sabe qué hacía el escudero? El escudero se mantenía alrededor del soldado con el escudo puesto, defendiéndole los espadazos que recibía. Qué interesante, ¿no? De esa forma el espadachín podía tener libertad de poder estar acabando con todos. Entonces usted va a la Biblia y se va a dar cuenta que había soldados israelitas, sobre todo de los valientes de David, que uno solo podía acabar con hasta cientos de hombres. ¡Wow! Eso era increíble, suena como de película de los Avengers, ¿no? O sea, podían hacer eso. ¿Por qué? Porque el escudero se encargaba de ver que donde venía un espadazo, un lanzazo, lo cubría. Qué importante labor. En ese sentido, es lo que también nos trata de decir aquí Pedro. La esposa se debe de convertir también en el equipo del esposo para cubrirse, protegerse y que se alcance el objetivo. ¿Qué le parece? Ya no sonó tanto como a sujétate, ¿verdad? Y órale, tráeme los chilaquiles y la cerveza, ¿verdad? No, sino protegerse, hacer equipo. Por eso tiene la misma connotación en el sentido deportivo. ¿Por qué? Porque también, ¿qué pasa en un equipo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el portero, a los que les gusta el soccer, a lo mejor aquí algunos hermanos me van a odiar, pero a mí no me gusta mucho el soccer, pero a los que les gusta el fútbol soccer, ¿qué pasa con el portero si se va de delantero? Que diga, pues voy a dejar la portería y voy a ir de delantero unos 5 minutos. ¿Qué va a pasar? Le van a meter gol, ¿verdad que sí? Porque no está tomando su posición. Entonces también aquí el original nos da a entender que cada esposa debe de comprender cuál es su posición a fin de que beneficie al equipo. ¿Cuántos de aquí quieren ver a su familia como un equipo? Y es lo que nos enseña aquí la palabra, que cada uno debemos de comprender nuestra posición y nuestro rol de tal forma que podamos contribuir a que exista éxito en el equipo de la familia. Ya cambió aquí la connotación, ¿verdad que sí? Ya no solamente esa connotación de que tienen que estar sujetas, sino más bien ser equipo, hacer equipo. Es lo que nos manda la palabra, lo que le manda a la esposa esforzarse. Sin embargo, hermanos, hermanas, ¿cuántas hermanas solteras hay? Uy, deberán de estar más contentas, ¿no? Hay varias aquí. Hay una enseñanza implícita, hermanas, y se los voy a compartir de una manera muy respetuosa. De manera implícita, podríamos ver que sería mejor para toda mujer cristiana el casarse con alguien cristiano. ¿Ok? Porque aquí Pedro está hablando acerca de aquellos hombres que no eran creyentes y que en algún momento, bueno, se casaron con una mujer creyente, pero que no eran creyentes. Pero está demostrando Pedro que pues se van a enfrentar a una situación complicada. Porque ahí les dice Pedro, ustedes van a tener que esforzarse con su conducta, con su testimonio, con la forma de sujetarse hacia ellos para poderlos ganar. Entonces aquí yo les hago una pregunta, muchachas. Muchachas, ¿se quieren evitar ese conflicto? Bueno, a quien se lo quiere evitar se lo voy a decir. Cásense con alguien creyente. Y atención, alguien que tema a Dios. Porque también el hecho de asistir a una iglesia no garantiza que seas una persona cristiana.
Por ahí decía un pastor chileno que estuvo con nosotros hace algunos años, ¿verdad? Y nos dijo, y todos nos quedamos fríos, ¿verdad? Dice, hermanos, pues yo les voy a compartir, aunque sé que aquí hay un grupo de cristianos y hay un grupo de simpatizantes, pero les voy a compartir. Entonces nos quedamos, no, pues es cierto. ¿Verdad que sí? Sucede. Entonces, chicas, por favor, ¿cuál es el consejo? Cásense con una persona, con un hombre que tema al Señor, que haya entregado su vida a Cristo Jesús. Muchas de las familias que no lo han hecho así, en la actualidad, tienen problemas de falta de armonía en el hogar, hermanos. Eso es real. A mí me ha tocado verlo también en la consejería. ¿Por qué? Porque es lógico. Cuando hay dos puntos de vista diferentes, ¿qué va a pasar? Va a haber choque. No va a haber acuerdo, no van a ir con los mismos objetivos. Por eso es tan importante que puedan tener un mismo sentir. ¿Nos queda claro eso, hermanas? Y aquí yo quiero que ustedes lo vean, que cambia la connotación de que si es un mandato o que si es algo religioso que tienen que cumplir. No, es por su bien. Si ustedes aman al Señor, hermanas, y quieren una familia en un futuro que honre a Dios, cásense con un hombre que ama a Dios. ¿Amén? Muy bien. Ok, vamos a continuar. Dice enseguida, versículo 3, y le sigue hablando a las esposas en específico. No se interesen tanto por la belleza externa, ¿ok? Los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece. La belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo, Abraham, y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Y vemos varios puntos importantes aquí. ¿Cuál es el primero? Que Pedro les dice a las hermanas que la belleza externa es menos importante que la interna. Atención, hermanas, para que nadie se vaya a agüitar, ¿verdad? Y dejen de ir a Liverpool y eso. Pero aquí dice lo siguiente, es menos importante. No quiere decir que no sea importante, es importante. Se entiende que para toda mujer es importante verse bien. ¿O no les gusta verse bien, hermanas? ¿Verdad? Y no su sueño es tener su guardarropas lleno de vestidos y 1000 zapatos, ¿verdad? Aunque nomás los usen una vez en la vida. ¿Verdad que sí? Es parte del sueño. Bueno, pero aquí Pedro dice que eso es menos importante. Dice, no se preocupen tanto en eso, sino preocúpense en ¿qué? En la belleza interna. Hay algo interno que se debe de cosechar. Basta que usted pueda dar un vistazo a las biografías de tantas mujeres bellísimas en la historia. Podríamos hablar, por ejemplo, de Marilyn Monroe. ¿Cuántos han escuchado de Marilyn Monroe? Y el ícono de la belleza y la sensualidad que esta mujer fue. Los mejores vestidos, un cuerpo espectacular, ¿verdad? Una belleza pues también deslumbrante. Pero qué triste cómo terminó. Estaba vacía. No había algo en su interior. Buscando esa llenura por medio de lo exterior. Por medio de ser la mujer de hombres importantes, por medio de lucir delante de las personas de una manera extraordinaria, pero terminó quitándose la vida. Qué impactante situación. Y así hay muchos casos de muchas mujeres. Y aquí lo que Pedro dice, no se preocupen tanto por eso, preocúpense más por lo interior. Y eso es muy valioso, hermanas, créanmelo. En la Biblia dice en Proverbios que más vale vivir en la esquina de una casa que con mujer rencillosa. Qué tremenda palabra, ¿verdad que sí? ¿Y qué tiene que decir esto? Que una mujer rencillosa es aquella que no tiene una belleza interior, que no tiene esa ternura o esa serenidad de la que habla aquí la palabra. Y dice ahí el predicador, ¿verdad? Dice ahí el proverbista, dice, es mejor es que esté en la esquina por allá a que esté con una mujer de este estilo. Entonces hay un área ahí que trabajar. ¿Están de acuerdo, hermanas? Que Pedro indica, preocúpense más por esa belleza interna, porque aparte es una belleza interior, es que es un espíritu tierno y sereno que es precioso delante de los ojos de Dios. ¿Sabe que al Señor, hermanas, no lo van a sorprender con los últimos vestidos de moda? Ni con los mejores zapatos, ni los mejores perfumes o las mejores joyas. No, el Señor tiene planetas que son diamante, ¿no? En el universo, imagínense.
¿Usted cree que al Señor le impresiona eso? No, pero a Él le importa una belleza interior delante de sus ojos. Y nos dice, ¿cuál es esa belleza interior? Nos dice que esa belleza interior es el espíritu tierno y sereno. ¿Y sabe de dónde viene ese espíritu tierno y sereno? ¿Cuántas mujeres quieren saber esto? Amén. El espíritu tierno y sereno viene, como lo dice aquí en este extracto de la palabra, de confiar en el Señor. Una mujer que confía en el Señor va a tener un espíritu tierno y sereno. ¿Sabe por qué? Porque su confianza está puesta en aquel que provee para todas las cosas, en aquel que puede ayudarnos a sobrellevar los peores problemas o peores situaciones. Esa es una belleza muy especial que viene de la confianza al Señor. La ternura y la serenidad son como un adorno bello delante de Dios. Sin embargo, bueno, desgraciadamente la mujer ha perdido mucho de esta actitud en la actualidad. Esto en gran parte debido al feminismo mal aplicado. Quiero dejar esto muy en claro. ¿Está bien, hermanas? Al feminismo mal aplicado. Yo en lo personal, creo en un feminismo bien aplicado. Creo que hay un feminismo que se ha aplicado mucho y que ha llevado y ha empoderado a las mujeres de una manera que ha contribuido mucho a nuestra sociedad. Pero hay un feminismo muy mal aplicado, donde usted ve violencia y ve desmanes. Usted puede ver los videos de las manifestaciones que hacen, ¿verdad? Incluso se han ganado, desgraciadamente, perdón, lo voy a decir, se han ganado el término de feminazis, así les dice. Porque hacen muchos, ¿cómo se dice? Desbarajustes, ¿verdad? Y eso no es una belleza interior, va totalmente en contra de lo que dice Pedro. Pero también, ¿están listos, hermanos, con lo siguiente? Amén. ¿Los hombres? Muy bien. Esto tiene mucho que ver también con la contribución del hombre en lo que me he atrevido yo a llamar de la siguiente manera. Lo he llamado así: los polos de la mal interpretada masculinidad. Es decir, hombres totalmente demandantes o totalmente pasivos. Vamos a verlo como unos polos. Ha habido en la historia hombres que han sido tan demandantes que han esclavizado a la mujer, y eso es un polo, y eso ha provocado que la mujer pues diga, oye, espérate, ¿no? A quien que le estén pegue y pegue y pegue y pegue, realmente algún día va a reaccionar, hermanos. Esa es la realidad. Pero también está el otro polo. ¿Sabe cuál es el otro polo? De los hombres pasivos, de aquellos que están, pues bueno. Y eso también ha hecho que la mujer diga, pues como tú no lo haces, yo me voy a tener que parar a hacer lo que tú deberías de hacer. ¿Queda claro? Y esto ha llevado también a que la mujer tome a veces ese tipo de cosas. No lo justifico, sino simplemente digo lo que podría ser parte de las muchas circunstancias. Porque nosotros como hombres también tenemos un papel. Y esto nos lleva al versículo 7. ¿Estamos listos, hermanos? De la misma manera, ustedes maridos. A ver, ahora voy a preguntar, ¿cuántos maridos sabemos aquí? Amén, muy bien. Para el que dijo amén, también ahí va la predicación. Dice así: de la misma manera, ustedes maridos tienen que ¿qué? Ahora fueron las hermanas, ahora sí las que escuché ahorita. Honrar a sus esposas. Sí. Muy bien, está bien. Dice, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Un solo versículo, versículo 7, pero lleno de mucha enseñanza. Dice aquí, debemos de ¿qué? Honrar. ¿Sabe qué es honrar? Es enaltecer, ensalzar, es alabar a sus esposas. ¿Cuántos esposos de aquí le hemos dicho una alabanza a nuestra esposa últimamente? Como por ejemplo, mi amor, gracias por estar conmigo, a pesar de mis kilos de más y lo que sea, seguir aquí. ¿Cuántos le han dicho a su esposa, gracias por la cena que hiciste, gracias por la ropa que está limpia, que está planchada, gracias por existir? ¿Cuántos le han dicho eso a su esposa? Bueno, pero digo no solo en su vida, ¿verdad? Últimamente. Vamos a decir, sí, cuando me casé, ¿verdad? Cuando estaba ahí en el altar, te amo. Y bueno,
Pero aquí nos dice Pedro entonces, ¿verdad? Honren a su esposa. ¿Sabe que la mujer es muy auditiva? Necesita escuchar cosas bonitas. Y le voy a decir algo. Desgraciadamente, y con esto también no lo malinterprete nadie, pero si usted no se las dice, alguien más se lo va a decir. Ahora sí hubo silencio sepulcral, ¿va? Así todo, híjole, sí. Desgraciadamente a veces otros hombres reconocen más a nuestras esposas que a nosotros mismos. Y no debe de ser así. Y viene después también algo que menciona aquí Pedro, que me parece parecería ser redundante, pero no lo es. Si se fijan ahí dice Pedro, cada uno viva con su esposa. Pues entonces ¿dónde vive, verdad? O sea, uno puede decir, bueno, pues ¿qué nos pone que vive con su esposa? Pero sabe que existimos de repente muchos esposos que aunque estemos en la casa, somos esposos ausentes. A veces le hacemos más caso a la tele que a lo que nos está diciendo la esposa. Eso parecería ser que no vivimos con ellas. O a veces estamos más metidos en otras cosas que en los proyectos de nuestras esposas, ¿no? Alguna vez en alguna predicación decíamos que nuestra esposa debería de ser, fíjese muy bien hermano, yo creo que se lleva esto en su corazón, amén. Nuestra esposa debe de ser nuestro proyecto de vida más importante para cada hombre. Si hay algo de lo que algún día debajo del sol tendremos que presumir, que pueda ser de nuestra esposa, porque contribuimos a que ella creciera. Debería de ser así. Entonces ahí Pedro dice eso, ¿no? Él dice, de esa manera dice, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Por eso lo dice así, es decir, vive conscientemente con tu esposa y en ese sentido, ¿qué vas a hacer? Tratarla con entendimiento. ¿Ustedes creen que es necesario que entendamos a las mujeres? Por allí hubo una canción hace mucho tiempo de un trovador que creo que ya no se escucha, que decía él, no hay que comprenderlas, solamente amarlas. Pues está equivocado. Pues sí, porque la verdad es que sí hay que comprenderlas. Hay que entender un poco de por qué a veces actúan como actúan. Hay situaciones incluso hasta hormonales en nuestras esposas que les hacen actuar de alguna u otra manera, hermano, y tenemos que entenderlo. No podemos vivir como si, pues quién sabe qué le pasará. No, tenemos que tratarlo de comprender. Pero es importante conocer eso. El viernes 31, en el conversatorio, dentro de las pláticas, se va a hablar acerca de la mujer y las emociones también. ¿Qué le parece? Entonces invito a los hermanos que vengamos para comprender más también un poco de las emociones de las mujeres. Amén. Dice enseguida también, podrá ser más débil, es decir, esta debilidad en el original no está hablando acerca de debilidad física. ¿Sabía usted que hay mujeres más fuertes físicamente que muchos hombres? Que le pueden dar unas 2 o 3 cachetadas guajoletarias a alguien. Muy fuertes, sí. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, de repente, entre la policía, ahí en el Walmart o donde usted quiera, de repente se encontraba algunas de las mujeres de seguridad y pues sí daban miedo. Bien fuerte. Y uno, no, sí, yo estoy haciendo bien, no hago nada malo, ¿verdad? Ya sigo uno así, porque daban cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiere decir aquí? Lo que quería decir Pedro era que tenían menos privilegios y más en esa época. Ahora yo hago la pregunta aquí. Actualmente, hermanas, ¿las mujeres tienen menos privilegios? ¿Qué opina? Yo creo que sí. De alguna manera u otra siguen teniendo menos privilegios. Entonces aquí Pedro dice eso. En ese sentido, dice, podrán tener menos privilegios debajo del sol, yo le añadiría, pero delante del Señor tienen los mismos privilegios que cualquier hombre. Amén. De ahí nos dice enseguida que debemos de tratarlas debidamente, es decir, de manera justa, de manera apropiada, de manera formal. Entonces hay mucho que tenemos que hacer y tomar en cuenta los esposos. Amén. Que el Señor nos ayude a hacerlo. ¿Está de acuerdo? Enseguida vemos los versículos del 8 al 12. Vamos a avanzar, hermanos. Dice así, versículos del 8 al 12, perdón. Dice así, por último, todos deben ser de un mismo parecer.
Tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Aquí cambia ya Pedro de estar hablando acerca de los esposos y esposas y comienza a hablar acerca de la relación que debe tener la iglesia cristiana con la sociedad y de manera implícita consigo misma. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues lo dice muy claramente, que debemos de ser de un mismo parecer. Eso habla de unidad, tener los mismos pensamientos, las mismas ideas, eso nos va a bendecir. Debemos de tener compasión unos con otros. A veces es difícil tener compasión. ¿Recuerdan qué decíamos que era la compasión? ¿Quién recuerda? La compasión es cuando tú ves que alguien está pasando algún mal, pero no solamente dices, ay, pobrecito, sino que dices, pobrecito, voy a hacer algo para ayudarlo. Eso es compasión. Lo otro es lástima. Y entonces nos dice aquí Pedro lo mismo. Dice, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. Luego, lo más fácil para uno es pagar mal por mal, ¿verdad? Si alguien me hizo algo malo, pues se lo regreso y peor. Y aquí Pedro dice, no hagan eso. Por el contrario, dice, contesten con una bendición cuando reciban insultos. ¿Qué trabajo nos cuesta esto? Y más cuando vamos manejando, ¿verdad? Y que eso nos atravesó no sé quién, ¿verdad? Y me incluyo. Qué difícil. Pero aquí lo que dice la palabra de manera práctica es que si se te atravesó alguien, tú deberías de bajarle al espejo y decirle, Dios te bendiga. Y es difícil, lo sé. Pero así nos enseña la palabra, debemos de bendecir. ¿Sabe por qué, hermano? Porque regresamos al centro, al ejemplo que es Cristo. Jesucristo fue vituperado y fue golpeado, y no solamente por aquellos que lo crucificaron, sino que también por nosotros. Y Él no nos ha pagado con mal, el mal que nosotros hemos hecho, sino que nos ha pagado con la redención. Y ese es el ejemplo. Así debemos de comportarnos, o deberíamos de hacerlo. Dice entonces, a esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Y enseguida Pedro pone un ejemplo del Antiguo Testamento que usted lo puede encontrar en el Salmo 34 de los versículos 12 al 16. Pero ahí usted lo va a encontrar enseguidita, ¿verdad? Ahí si seguimos todavía los versículos 10 de primera de Pedro 3. Dice aquí entonces Pedro, pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate para mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. ¿Qué le parece? Dice, y bueno, ahí se fue un título, pero eso no le haga caso. Nada más ahí hasta la parte, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Cuando escuchamos esta parte de la palabra, bueno, yo al primer vistazo la escucho y me imagino que estoy tal vez en una conferencia, en una secundaria, en una conferencia de graduación, donde los chiquitos ya de secundaria se van a, pues ¿cuáles chiquitos? Los chicos de secundaria ya van a ir a la prepa, y entonces hay que darles un discurso de motivación, ¿verdad? Y me imagino el discurso, y me imagino así una musiquita de fondo, ¿verdad? Y diciéndoles a ellos, si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal, y así, ¿no? Y ya al final, cuando llego a la parte que dice, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, y todo el mundo aplaudiendo, ¿no? O sea, no, qué bonitas palabras, nos las vamos a llevar. Eso me imagino. Pero ¿sabe cuál es la connotación de este versículo? El Salmo 34 lo escribe el rey David cuando estaba huyendo de los filisteos. Y está huyendo de los filisteos porque lo querían matar, incluso muy interesante porque se hace el loco David. Ahí se empieza a hacer el loco para que lo suelten, porque lo iban a matar. Pero entonces pues el Espíritu lo ilumina y se empieza a hacer el loco y empieza a decir cosas así. Y dicen, está re loco, déjenlo que se vaya. Y se va corriendo. Es una historia bien cómica. Pero bueno, él se va y llega a la cueva de Adulam. Y en la cueva de Adulam se encuentra a los famosos que conocemos como los recha, los rechazados.
a los rechazados, se encuentra lo peor de la sociedad, se encuentra a hombres despreciados, pero eran hombres rudos, fuertes, que Israel había despreciado precisamente porque por su rudeza habían cometido ciertas cosas que hacían mal al pueblo de Israel. Y entonces llega David, porque esos son los hombres que Dios le da y que después se convierten en sus valientes. Usted lo puede investigar y se va a dar cuenta de esto. Y allí en la cueva de Adulam, una vez que huye David, dentro de todo el salmo, les empieza a dar una cátedra a estos hombres. A estos hombres rudos. Imagínense estos hombres rudos, cuando alguien llegaba y les decía algo, ¿cómo creen que contestaban? Sacaban la espada y órale, ¿verdad? Mochar orejas y cuellos y lo que fuera. Eran hombres que respondían de esa manera. A estos hombres, David les dice, si quieren disfrutar de la vida y ver muchos días felices, porque al parecer son bien rechazados, son bien despreciados, están en mal plan, ¿verdad? Como dirían por ahí. Dice, entonces refrenen su lengua de hablar el mal y sus labios de decir mentiras. Ya tiene otra connotación, porque entonces les está hablando a unos hombres que estaban acostumbrados pues a hacer las cosas mal, a hablar mal, tener un mal vocabulario, a decir mentiras para obtener algo. Y David aprovecha ahí la gracia, el carisma de Dios sobre su vida para empezarles a enseñar. Les dice, apártate del mal. Les dice a los de ahí, no, apártense del mal y hagan el bien. Les dice a los hombres peleoneros y guerreros, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. O sea, les dice, esfuércense por no andar de peleoneros. Esfuércense. Y entonces les menciona, porque los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos del Señor están abiertos a sus oraciones, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Para reforzar esta connotación histórica, yo quiero que usted recuerde cuando el rey David, con toda su pasión y su ánimo, llega delante del Señor y le dice, Señor, ya estoy listo para construir el templo. Ya tengo todo. ¿Cuándo empezamos, Señor? Y el Señor le contesta, David, te tengo una noticia. Tú no lo vas a construir porque tus manos están llenas de sangre. Estos hombres que tenía David eran bárbaros. Y aún David mismo, con todo y la poesía y la creatividad que el Espíritu Santo había derramado en él, era un guerrero. Y el Señor le dice, tú no lo vas a construir. Eso es interesante, pero por eso trae también esta enseñanza a la Escritura. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Nos dice que en medio de una sociedad, hermano, donde constantemente recibimos males, porque esa es la realidad, ¿verdad que sí? Muchas personas nos hacen mal, a veces por el simple hecho de ser creyentes. Pero ¿qué nos dice la Escritura? No pagues mal por mal. No. Porque si tú quieres que Dios te escuche, que Dios ponga sus ojos sobre ti, debes de apartarte del mal. Más claro ni el agua, ¿está de acuerdo? Es lo que el Señor nos dice a través de la carta de Pedro. ¿Podemos continuar? Versículos 13 al 16. Vamos a ver qué es lo que dice. En esta misma idea de esos hombres que fueron rechazados y que Dios le da a David para ser parte de su ejército, vemos que también Pedro viene diciendo, ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún, si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una buena explicación, pero háganlo con humildad y con respeto. Y seguimos en esta connotación. ¿Cuál connotación? La connotación de que nosotros debemos de ser mujeres y hombres que tratemos bien a las demás personas. Y aquí entonces dice Pedro, obviamente si tú te la pasas haciendo el bien a las personas, lógicamente lo más lógico es que te van a amar. Pero aún así, si te llegaran a odiar, no te preocupes, te están odiando por algo bueno que estás haciendo, no pasa nada. Pero enseguida dice aquí también, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación,
pero háganlo con humildad y respeto. ¿Qué es lo que sucede de repente en Facebook o en algunos tipos de lugares de la web que a veces usamos para poder platicar de algo? Tristemente, a veces se generan contiendas. Yo he visto mucho, por ejemplo, que de repente están hablando de un tema doctrinal algunos hermanos, que si la salvación se pierde, que si no se pierde, que si somos predestinados o no somos predestinados, que si el infierno existe o que si no existe, así infinidad de temas doctrinales. ¿Y qué es lo que sucede? Que al final terminan hasta insultándose. Usted lo puede revisar así en los comentarios que se hacen. Y al final terminan, no, pues Dios quiera que no te vayas al infierno, hereje, y empiezan así con cosas así, ¿no? Y el otro, pues igual contigo, y Dios te bendiga, ¿verdad? Y caritas feas. Y entonces, así se la pasan. ¿Y qué es lo que nos dice aquí la palabra? Si alguno les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Primero, estar siempre preparados. Esto nos debe de llevar a estudiar la palabra constantemente, a crecer en la palabra para poder dar esa explicación que debemos de dar. Enseguida también nos dice que debemos de hacerlo ¿cómo? Con humildad y ¿qué? Y respeto. Con humildad y respeto. Hermano, tú solamente debes de exponer lo que la palabra de Dios dice. No te toca a ti convencer a nadie. Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces tú hazlo con tranquilidad. Y te voy a dar un consejo. Si tú ves que la situación ya se está poniendo así como de debate y muy fea, el debate es bueno, pero bien hecho, pero que ya la situación se está poniendo fea, mejor cambia de tema. Pídele las saladitas o algo, ¿eh? Para que ya cambie el tema y hablen de otra cosa, porque si no van a salir peleados, hermano. Y eso, según lo que dice aquí la palabra, debemos de evitarlo, porque debemos de hacerlo con ¿qué actitud, hermano? Con humildad y con respeto. Muy importante. ¿Seguimos todos aquí? Vamos ya a la parte casi final. Versículo 13. Ese fue el que acabo de leer también ahorita, ¿verdad? Ya no lo pasé, perdón. Vamos aquí al versículo 16b, la segunda parte del versículo, ahí fue donde nos quedamos. Dice así: mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere. Sí, eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Es decir, Dios, si quiere que suframos por hacer el bien, está bien. Malo será sufrir por hacer el mal. Si yo me meto a un Oxxo y me robo los gancitos y las cocas y me meten a la cárcel 24 horas por robármelos y digo, ay, ¿cómo sufro, Dios? Ayúdame. Pues te lo mereces, ¿verdad? Porque te robaste los gancitos y las cocas. Pero si tú sufres porque fuiste y compartiste el evangelio a algún lugar y te apedrearon, como le platicaba a Memo que una vez nos pasó así, una vez que acompañé a David Escobar a un pueblo y estábamos pasando la película de Jesús y empezaron a llover las piedras, ¿verdad? Y pues ahí corres y te cubres, ¿no? Pero si sufres por eso, gloria a Dios, está bien. Malo sufrir por algo que de veras te mereces, ¿no? Pero entonces aquí nos habla de ese aspecto de mantener limpia la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que si una persona va a hablar de nosotros, hermano, que hable. Si tu conducta te va a defender contra lo que dicen, tu conciencia está limpia. Hay un consejo que yo regularmente les procuro dar, por ejemplo, a los muchachos que nos comparten también en la iglesia o que están trabajando en algún ministerio de la enseñanza, y es el siguiente. Comúnmente les comento, o que trabajan en algún ministerio, les digo, mira, cuando tú estés en un ministerio, la gente va a hablar de ti. Van a hablar maravillas y van a hablar lo peor, pero van a hablar de ti. Tú esfuérzate por llevar una vida en la que eso no te preocupe, lo que las personas puedan decir, y que puedas continuar con un llamado que Dios te da. Porque si te dejas llevar por lo malo que te dicen o lo bueno, atención con esto, porque repito, hay gente que te va a alabar, ¿no? Te va a decir, no, qué bárbaro. Y hay gente que te va a decir, no, o sea, estás mal.
Pero si tú te dejas llevar por eso, te van a detener. Tu vista debe estar puesta ¿en quién? En Cristo, el llamado que Él está haciendo para tu vida, y ahí debes de ir. No te distraigas. Un buen pastor, amigo mío que amo mucho, cuando iniciábamos el ministerio me dio un consejo, me dijo: no te distraigas con lo periférico, sigue. Y es un consejo que yo aquí lato mucho y se los quiero compartir. Y aquí tiene esta aplicación también: mantengan limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. ¿Y eso en qué se basa? En el testimonio que damos día a día. ¿En qué debemos de esforzarnos? En que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras, para que cuando alguien diga algo en nuestra contra, entonces nosotros mantengamos esa conciencia limpia y esa misma conciencia nos defienda. Y enseguida dice los versículos del 18 al 20: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarles a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Venimos entonces de esa enseñanza de Pedro que nos dice que debemos de vivir de una manera que nuestra conciencia esté limpia. Y nos pone como ejemplo a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados, Él vivió una vida santificada, que aunque lo llevaron a la cruz, pero su vida siempre fue perfecta. Sin embargo, allí hace como un cambio Pedro y nos mete a un tema que es muy complicado y que aquí sí les voy a pedir que ustedes lo estudien más a fondo. Yo solamente les voy a dar un par de perspectivas. Y es el aspecto donde pone como ejemplo el momento en el que el Señor Jesucristo muere y asciende, y dice aquí que fue a predicarles a los espíritus encarcelados. Qué interesante, ¿no? Hay 2 posturas teológicas. La primera de ellas es que Jesucristo bajó y le predicó a todas aquellas personas que vivieron antes del diluvio. Yo quiero decirle algo: la generación que vivió muy cerca de los tiempos del diluvio fue una generación muy, muy perversa. Muy perversa, ni nos imaginamos realmente las clases de cosas que hacían. Entonces, una postura teológica dice que el Señor Jesús fue y les compartió a esos espíritus. Esa es una postura. Pero existe otra postura. Y la otra postura se acompaña mucho incluso del libro de Judas, donde nos menciona que el Señor Jesucristo probablemente pudo haber descendido, pero a proclamar su victoria a los espíritus, en este caso por la traducción que da referencia a ángeles caídos, el original, espíritus que se rebelaron delante de Dios en el tiempo prediluvio, que menciona la palabra, lo dicen teólogos, que probablemente se refería a esa idea de que algunos espíritus vinieron y entonces conocieron a mujeres y tuvieron hijos con ellas, y entonces fueron encarcelados. Por ahí hay un libro que algunos teólogos, esto se lo digo con mucho cuidado, ¿está bien, hermano? Con mucho cuidado, no hagan de esto doctrina, se lo digo con cuidado. Existe el libro de Enoc. ¿Alguien ha escuchado el libro de Enoc? No está dentro del canon bíblico que conocemos. Sin embargo, el libro de Judas lo menciona, lo cita. Interesante. Y menciona precisamente a ángeles que fueron desobedientes y que actualmente están prisioneros, en prisiones de oscuridad, dice. Entonces, esta es la otra postura, que da a entender que Jesucristo fue y bajó y proclamó su victoria delante de estos espíritus. Esas son las 2 posturas. ¿Quieres saber cuál yo creo más? Pues necesito estudiar más porque no sé cuál creerle. Entonces yo le pido que usted estudie a fondo, amén, y que pueda ir y checar cuál sería. Estas son las posturas que están. Vamos a terminar. Versículos 21 al 22. El agua del diluvio simboliza el bautismo, que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia.
y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Qué conclusión tan fuerte, ¿verdad? Tan poderosa la de este capítulo 3. El Señor Jesucristo ahora está en el trono y tiene el poder sobre todo principado y autoridad espiritual o humana. Porque aún Dios decide quién gobierna en tal país y quién no gobierna. Él lo decide. Y Él tiene esa autoridad por encima de todo esto. En este sentido, Pedro nos está diciendo, ustedes, al llevar una vida de armonía, al llevar una vida de sujeción unos con otros, de testimonio hacia la sociedad, lo que están haciendo es sujetarse a este Señor Jesucristo, que es el que debemos de ver. Usted y yo, hermano, sí, para arrepentimiento es bueno recordar a Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, pero yo le quiero decir algo, hermano. El Señor Jesús ya no está en una cruz. Se lo voy a repetir, Cristo Jesús ya no está en una cruz. Ahora está ahí donde dice, sentado en el lugar de ¿qué? De honor. Entonces cuando usted cante alabanzas aquí al Señor o en su casa adore o tome un tiempo, yo le pido que usted vea a ese Jesús. Deje de ver al Jesús en el crucifijo. Vea a ese Jesús que está en el lugar de honor al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Ese es un gran principio de la adoración y de la reverencia al Señor. Entonces, si nos sujetamos entre nosotros y nos sujetamos por amor a las autoridades, con mayor razón debemos de sujetarnos a la mayor autoridad, que es Cristo Jesús. Den un aplauso al Señor Jesús, que Él es la mayor autoridad. Sí, Señor Jesús, tú eres el Rey. Tú gobiernas, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie, ¿qué le parece? Y vamos a orar para terminar este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos hablas con tu palabra preciosa, Señor, y poderosa. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir una vida en la que te honremos a través, Señor, de amarnos unos a otros, Señor, de sujetarnos unos a otros, de poder, Señor, bendecirnos unos a otros, y de esa manera sujetarnos a ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Señor, lo declaramos, Señor, con todo nuestro corazón, que te necesitamos. Te pedimos, Señor, que para que seamos de bendición también a aquellas personas que no te conocen, cada día podamos nosotros vivir más, ser más como Cristo, parecernos más a nuestro Señor y Salvador. Cuánta necesidad tenemos de ti, Señor. Y decimos también, Señor, como efectivamente dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y nosotros hemos conocido y hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y te damos gracias porque tú pusiste tu mirada en nosotros y nos has redimido y nos has bautizado con tu Espíritu Santo y nos quieres llenar constantemente de tu presencia. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios, amén.